levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Hermano y hermana, qué alegría poder saludarlos en el nombre del Señor Jesucristo. Ahí en tu casa, con tu familia, o ya sea que tú estés solo, el Señor está contigo. Y nosotros, tus hermanos, te bendecimos a ti, a tu casa. Nos sentimos complacidos de que Dios ha hecho posible que tú estés en contacto con nosotros a través de este medio. Te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración y te invitamos a que juntos a continuación estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Leamos, amados, la escritura en Primera de Timoteo, capítulo 6, los versículos 12 y 19. Dice así: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano a la vida eterna. Hace meses que el Señor nos está ministrando acerca de estos versículos de echar mano a la vida eterna, porque el Señor nos ha ministrado que este es el año de la victoria por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Y el Señor quiere que eso no solamente sea un anuncio profético, sino que sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Echar mano a la vida eterna es asirnos, es agarrarnos de algo que hemos recibido. No podemos echar mano a la vida eterna si no está accesible a nosotros. Por eso el Señor nos está ministrando que nosotros ya hemos recibido vida eterna. Y de hecho siento en mi espíritu hoy comenzar con Primera de Juan capítulo 5. Este versículo lo he citado varias veces. Creo que no lo he leído, sino que lo he citado. Pero me voy a detener un ratito para que veamos algo. Primera de Juan, capítulo 5, comenzando con el versículo 9. Leemos del 9 al 12. Y después vamos a leer el 13 con detenimiento. Dice el 9. Escuchen bien, amados. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Juan está hablando del testimonio y quiere hacer o lograr que aquellos hermanos a quienes fue destinada esta epístola, y por consiguiente a todos los cristianos de todos los siglos, que nosotros creamos en el testimonio de Dios, que no sea una fe nominal, eclesiástica, que tristemente hemos llegado a eso, a creer la palabra como doctrinas, y no que sea malo, sino que cuando nuestra fe se limita a las letras,
y no pasa al espíritu, pues no tiene el efecto completo. Como dice el apóstol en 2 Corintios capítulo 3, cuando dice que la letra mata, pero el espíritu da vida. La letra es importante porque nos da la información, pero el espíritu es el que da vida, como dijo Jesús. Entonces es muy importante para Juan, para Dios y para nosotros que creamos en el testimonio de Dios. Dios nos ha dado el testimonio del Evangelio y Dios hizo provisión para que hubiera testigos. Los apóstoles, especialmente aquellos 12 que anduvieron con Jesús, fueron testigos. Todo el libro de los Hechos, ellos salieron a testificar y hablaban de las cosas que hemos visto y oído acerca del verbo de vida. Y Pedro dice, nosotros estuvimos con él en el Monte Santo. Y dice también Pedro, y dice en el libro de los Hechos, nosotros comimos con él después de la resurrección. Y testificamos, y dice que esos testigos fueron elegidos por Dios. Así lo dice. Ellos mismos testifican, fuimos elegidos por Dios como testigos para anunciar la resurrección del Señor. Nosotros estamos aquí por el testimonio. Si no hubiéramos recibido el testimonio de los apóstoles y profetas, de los que nos dieron la palabra y que Dios escribió acá y que ha sido predicada por 20 siglos y que por la misericordia y la administración del Espíritu Santo esa palabra ha llegado a nosotros. Amén. Y es muy importante lo que dice ahí. Nosotros le creemos mucho a los hombres. Es increíble cómo creemos nosotros a los hombres. Lo que dicen los hombres, lo creemos. Lo que nos dice el médico, lo creemos. Lo que nos dice el catedrático en la universidad, lo creemos. ¿Por qué hay tantos movimientos en las universidades? Porque desde hace muchos años, décadas, que las universidades se han convertido en focos de levantamientos, de revoluciones. ¿Por qué? Y los maestros lo saben, que tienen una gran influencia sobre sus estudiantes. Y desde allí, desde las cátedras, usan su influencia para conducirlos hacia donde ellos quieren. De hecho, hay muchos maestros que tienen esa agenda. Voy a ser catedrático para tener influencia. Y naturalmente, si es en universidades, todos los que van a salir de allí van a ser profesionales y van a trabajar en oficinas, en empresas, y muchos serán abogados, médicos. Quiere decir que desde allí ellos se están sembrando para que se le crea. Esta mañana, en mi encuentro con mi esposa, que tenemos un tiempo de encuentro todos los días, y ahí hablamos y oramos juntos, y siempre hay un tema. Ella toma su café, yo mi chocolate, y ahí nos sentamos, y siempre hay un tema. Y entonces el tema esta mañana, ella hablaba, ella ve muchos documentales acerca de los animales, ¿no? Ella tiene esa pasión y se maravilla. Yo también he visto con ella muchas veces los documentales. Es increíble la cultura de los animales, ¿no? Y ella, pues ahí vemos a Dios. Es algo que los científicos no pueden explicar. Para mí es mucho más contundente ver cómo se comportan los animales como argumento de que hay un Dios que cualquier otra cosa. Cuando yo leo el libro de Job, que se lo he dicho a ustedes, y yo veo que Dios aparece a Job, y viendo cómo hablaron, lo profundo que hablaron los amigos de Job y el mismo Job, cuando llega Dios a hablar, yo digo, bueno, Dios tiene la última palabra. Aquí Dios va a decir cosas que nunca se han visto, ni se han oído. Pero el Señor siempre nos sorprende con su sencillez y humildad. ¿Y qué hizo el Señor? Comenzó a hablarle a Job
de la conducta de los animales, cómo se comportan las aves, cómo es increíble. ¿Y por qué? Porque eso no tiene explicación científica. Usted no puede dar una explicación de las aves, como una ave sale y vuela 3.000 kilómetros para llegar a la otra parte de la tierra a poner sus huevos. Las tortugas que viajan por el mar y llegan por allá para poner sus huevos. Y mariposas. Y digo, usted dice, ¿y cómo es esto? ¿Y cómo se comportan las especies? Eso es algo asombroso. Y entonces en ese tema pues vino el tema de la mentirosa teoría de la evolución, inventada por los hombres porque no tenían una respuesta científica a la creación y se negaban a creer que todo fue hecho por un creador. Entonces tuvieron que inventar algo. Antes de la evolución, la teoría era la generación espontánea, una teoría que se creyó desde los tiempos de los griegos, de Sócrates, Platón, Aristóteles. Desde allá viene la teoría, esa teoría, y era científica hasta el 1800 tanto, y se creía como la evolución. Era un disparate, pero como la evolución, un disparate. La generación espontánea era que las especies brotaban, como lo dice, espontáneamente. Que las larvas que aparecen en la leche aparecían. Y así aparecían las larvas. Y como no se conocía el mundo de la microbiología, pues hasta ahí llegaba. Fue Pasteur que pudo aislar a través de un recipiente, y ahí comenzó con él. Supieron los hombres que había vidas bacterianas, que habían seres ínfimos que no se veían a simple vista, y por eso el microscopio como invento. Hasta ese momento eso se creía, que la vida surgía así, hasta que a alguien se le ocurrió y decía, Osorin creo que se llamaba, un científico, decía, el huevo desciende del huevo, la vida desciende de la vida, no puede ser un accidente. Pues cuando vino Darwin con algo más elaborado, entonces se le creyeron a Darwin, pero sigue siendo un disparate. Cuando yo estudié física en la universidad, el profesor nuestro, él decía que parte de la educación era aprender a enseñar a los jóvenes a ser pensadores y no meros reflectores de los pensamientos de otros. Que eso era educar. Entonces él decía, en cada examen habían 10 puntos que era para que usted expresara un disparate lógico. Así lo llamaba él. O sea, había 10 puntos, había 9 para lo que era la física, y había 10 puntos para un disparate lógico. Y era para mí la parte más difícil, inventar algo, porque había que crear un disparate lógico. Imagínense cuántos disparates lógicos yo dije. Muchas veces sin lógica. La evolución es un disparate sin lógica. Me perdonan, me dirían ignorante, pero justamente por eso me atrevo. ¿Saben por qué me atrevo? Porque la ciencia ha logrado esconderse detrás de la autoridad científica. Entonces cuando lo dice un científico, la gente lo cree y no lo cuestiona. Tremendo error. Al único que yo le creo sin preguntarles a Dios. Porque por lo que ocurre cada día, los hombres son los hombres. ¿Y qué pasa? Hoy nos imponen la autoridad. A los médicos los obligan a hacer ciertas cosas, a recetar ciertas cosas. Usted le preguntaba a un médico en el pasado cómo se origina la concepción o embarazo. Bueno, y hablaba de las 2 células. Y decía que cuando se juntaban las 2 células y había concepción, había embarazo. Ahora no. Ahora puede durar 6 meses y no solamente tiene corazón, el niño casi se puede casar.
y lo matan y dicen que no hay vida. Y todo el mundo tiene que decir ese disparate. Se ha inventado un género que no es género. Y hay que creer en ese género. Y si tú no crees en ese género, tú estás en un problema. Y antes los psicólogos y los psiquiatras hicieron grandes estudios, por ejemplo, de la homosexualidad. Y la conclusión era que era un trastorno en el crecimiento sexual del niño. Y hubo muchos estudios de eso. Y esos estudios, ¿quién se atreve a decir una cosa así en una universidad hoy? Porque tiene miedo de decir cosas. No se atreven a diferir, porque ¿quién se atreve a contradecir la autoridad? Y así nos engañan. Promulgan leyes y nos obligan a creer en esas leyes. Y si no practicamos esas leyes, nos someten a la justicia. Y así funciona el mundo. Por eso Dios necesita personas que crean en su testimonio. Amén. Amén. Porque ¿cómo es posible que yo viendo las cosas, yo las niegue? Viendo mis ojos. Yo no necesito ser un científico. Yo no necesito ser un experto en el método científico. De hecho, el método científico comienza con la observación. Así comienza el método científico, con la observación. Y los cielos testifican que hay un Dios. Todo lo que hay, el orden, todas las cosas, nos hablan que hubo una mente inteligente que hizo todo. Amén. Entonces, estoy diciendo esto no desviado, sino ahí dice que recibimos el testimonio de los hombres. Todo lo que dicen los hombres lo creemos. Ustedes me han oído hace muchos años que no lo digo. Una vez llegó el empleado al hospital encargado allá de los muertos en la morgue y le dice, mira, haga los arreglos con los familiares en la funeraria y verá con esto. Y el hombre va y comienza ahí a mirar todo para hacer los trámites, y de momento cuando está allí, uno de los supuestos muertos se levanta. Entonces cuando lo ve que se levanta, él lo toma y vuelve y lo mete otra vez. Y dice, es que Señor, yo estoy vivo. ¿Qué? Usted está vivo. Usted está muerto. Lo mete. ¿Cómo que no me ve que estoy vivo? No, usted está muerto. El médico estudió muchos años en la universidad y él dijo que usted está muerto. Así que, bueno. Ustedes se ríen, pero es así. Es así. Entonces, Dios quiere que usted cuestione a los hombres, pero que usted siga creyendo en el testimonio de Dios. Amén. Y yo no cuestiono el genio humano y los logros humanos y los inventos humanos. Ese no es mi tema. Mi tema es que los hombres se equivocan, que son hombres, que tienen prejuicios, que se inclinan hacia una idea, que defienden una idea, que se apasionan con una ideología, que adoptan una filosofía y la defienden. Eso se ve todos los días históricamente. Entonces, Dios en este tiempo quiere gente que todo lo cuestione. Todo lo cuestione. Porque es la manera de usted no dejarse engañar. No crea las cosas porque se lo dijo una autoridad. Cuestione. A la única autoridad que usted le tiene que creer es a Dios. Sin cuestionar nada. ¿De acuerdo? Porque los hombres se equivocan. Yo te estoy diciendo que la teoría científica a la cual sustituyó la evolución, la generación espontánea, duró casi 20 siglos. Y los científicos lo creían. Y después se dieron cuenta que era un disparate. Pues ahora, muy pronto van a saber que es un disparate también. Aunque no hay que decirlo, solamente observar, bregar y observar nada más. Ya.
Dicen que en la luna hay agua, porque encuentran una parte por allá congelada y tienen la esperanza de colonizar la luna y algunos están diciendo que es más fácil porque si hay agua pueden usar el agua de allá. Yo digo, bueno, pero eso es lo que andan buscando en Marte, agua. ¿Por qué ahí tan lejos de la luna hay agua? O sea, porque el disparate más grande que hay es que si hay agua hay vida. Es un disparate total. Total, es un disparate. Aunque en el agua hay dos elementos. Hay dos elementos que son básicos en la vida. No significa, además puede haber todos los elementos básicos de la vida ahí y no significa que hay vida. La vida no se forma por casualidad. Métase a un laboratorio. No saben los científicos todo lo que contiene el organismo humano. ¿Por qué no inventan un ser humano? Y eso, ellos con inteligencia y sabiendo todos los compuestos químicos del cuerpo humano, y no pueden hacer ni una bacteria pueden hacer. Entonces no se trata de que estén los elementos ahí. Ellos no se forman gratuitamente, al azar, a lo que ocurra. Eso es un disparate. Usted nunca ha visto una computadora hacerse sola, ni un carro, nada, ni esa cámara hacerse sola, nada que sea un sistema complejo se hace solo. Necesita una inteligencia. Amén. Gloria a Dios. Y usted cree mucho en la inteligencia artificial y yo creo en la espiritual. Porque aún la inteligencia artificial en realidad es el producto del hombre. Eso no salió del cielo, cayó. Todo lo que está ahí de alguna manera lo bajan, lo recopilan, lo alteran, lo organizan, como sea que se llame. Pero alguien lo inventó. No se inventa solo. No hay nada que se haga solo. Y mucho menos un mundo tan complejo como este. Porque todo es complejo, muy complejo. Usted puede explicar el átomo, las moléculas, una célula. Usted puede explicar eso. Todos los días aparece, que los médicos han encontrado una proteína que no se conocía, que está encargada de tal cosa. Ay, el Señor los tiene ocupados toda la vida con el cuerpo y van a seguir ocupados por años. Por favor, hermano. O sea, nosotros sin estudiar podemos deducir lo que ellos tienen todo el tiempo estudiando y todo el tiempo negando lo que sus ojos ven. Por eso la Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Porque se necesita ser un necio para no creer lo que ven nuestros ojos. Entonces, ahí dice, si recibimos el testimonio de los hombres, pues mayor es el testimonio de Dios. ¿Cuántos creen que el testimonio de Dios es mayor? Amén. Hay cosas que los hombres han hecho, han inventado, que lo creemos, porque lo vemos. Cuando vemos a los hombres pues ir al espacio y tantas cosas que hacen, bueno, naturalmente no podemos negar que la ciencia se ha multiplicado y que el hombre ha logrado muchas cosas. Yo no lo puedo negar, yo no estoy negando los logros. Yo estoy hablando que no se debe creer sin cuestionar. Porque hay muchas cosas que se creen que no son verdad. Aún la misma teoría de la evolución es una teoría. No está demostrado eso. Entonces, ¿por qué lo damos como un hecho cuando no es un hecho? Entonces, porque le creemos a los hombres. Lo dijo el médico, está bien. Lo dijo el científico fulano, está bien. No me importa quién lo diga. Yo tengo que comprobar que estas cosas son ciertas para yo creer en el testimonio. Porque, sin embargo, a Dios lo cuestionamos. Le voy a decir algo y confiésese. Usted ha dudado más de Dios que de los hombres. Y no me diga que no, porque salgo a orar por usted y le echo el aceite en la cabeza. Usted se pasa dudando de Dios, ofendiéndolo, y yo también. Cuando odio a ustedes, estoy hablando de mí, que yo soy humano como ustedes. Entonces, pasa que el Padre no se ofende. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios.
Ahora, en este contexto, ¿cuál es el testimonio? Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Qué fue lo que Dios testificó con relación a su Hijo, acerca de su Hijo? Miren lo que sigue diciendo. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Vamos a pararnos aquí. El que cree en el testimonio que Dios ha dado acerca del Hijo, el testimonio, tiene el testimonio en sí mismo. Eso es mucho, porque no lo tiene aquí solamente, lo tiene ahí adentro. No lo tiene en la boca. Con la boca se cree, con el corazón se entiende. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces el testimonio está dentro de los que creen. Y los que creen fue porque nacieron de nuevo. Los que nacieron de nuevo tienen el testimonio adentro. Adentro. Si lo creyeron, lo tienen adentro. Porque la fe viene de adentro. Porque la fe es un don de Dios que el Señor ha dado a aquellos que nacieron de nuevo. Miren lo que dice el versículo 1, antes de seguir, Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también a que ha sido engendrado por él. Quiere decir que el que cree es porque ha nacido de nuevo. Vamos ahora al versículo que teníamos, el 10, creo que es. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El que no le ha creído a Dios le ha hecho mentiroso. Entonces, nosotros tenemos un gran problema con ese pasaje bíblico, todos nosotros. Y es que aunque el testimonio de Dios es mayor que el de los hombres, a los hombres le creemos como autoridad científica o a la autoridad que sea, dependiendo del caso. Pero el testimonio de Dios es mayor y a Dios lo cuestionamos. Pero Dios afirma ahí que el que cree en el Hijo ya tiene el testimonio y lo tiene en sí mismo. Y miren, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. ¿Cuántas veces le hemos hecho mentiroso a Dios cuando dudamos de Él? Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Versículo que sigue. Ahora viene la definición de lo que es el testimonio. Y este es el testimonio. 2 puntos. Va a definir lo que es el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Díganlo conmigo. Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Entonces, ¿qué es lo que hay que creer? ¿Por qué Dios tiene tanto interés? ¿Por qué Dios se atreve a decirnos que nosotros somos muy crédulos cuando se trata de los hombres y que todo testimonio humano lo creemos sin cuestionar nada? Sin embargo, a Dios lo cuestionamos. Pero Dios dice que su testimonio es mayor que el de los hombres. ¿Y cuál es el testimonio? Que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. Escuchen. Échale mano a esto ahora. Si el testimonio de Dios es que nos ha dado vida eterna y el que cree en el testimonio lo tiene en sí mismo, entonces ¿qué es lo que tenemos adentro? Si el testimonio está en nosotros, porque dice que el que cree en el testimonio lo tiene adentro. ¿O no solo fue que leímos? ¿Y qué es el testimonio? ¿Cuál es el testimonio? Que Dios nos ha dado vida eterna. Entonces, ¿qué tenemos adentro? ¿Qué tenemos en nosotros mismos?
El que cree en el testimonio lo tiene en sí mismo, lo tiene adentro, lo tiene en él. Entonces, tú tienes dentro de ti la vida eterna. Porque eso fue lo que tú recibiste del Padre en el Hijo, el testimonio. Amén. Póngame el anterior. Vamos a enfatizar eso. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Y cuál es el testimonio? Que nos ha dado vida eterna. Entonces la vida eterna, que es el testimonio, lo tenemos en nosotros mismos desde que creímos. Una prueba más de que cuando creímos obtuvimos la vida eterna, que no es que la vamos a tener en el futuro. En el futuro lo que viene es la inmortalidad, la glorificación del cuerpo, que seremos transformados aquel día. Pero ya la vida eterna la recibimos desde que creímos. Eso es lo que dice ahí. Vamos a seguir leyendo el versículo que sigue. Dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en el Hijo. Noten ahora, sigue: el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Tú tienes el Hijo? Tú tienes la vida. Tú tienes el Hijo, tú tienes la vida. Tú crees en el testimonio, tú lo tienes dentro de ti mismo. ¿O no es eso lo que dice? ¿O estoy yo buscando una explicación a lo que te he explicado? La Biblia es su propio intérprete. Como dicen en Puerto Rico, no le busque la quinta pata al gato. Tiene 4 nada más. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ese es el versículo 12. Ahora miren lo que dice el 13. El 13: estas cosas, dice Juan, os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis. Yo le estoy escribiendo esto para que ustedes sepan. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Denle aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Enfatice ahí el testimonio. En otras palabras, esto que estamos estudiando de la vida eterna es el testimonio de Dios. Estamos estudiando el testimonio de Dios. Wow, qué claro habla la palabra del Señor. Muy, muy claro. Ahora, vamos a leer un texto paralelo a ese. Juan 5, 24. Oiga lo que dijo Jesús: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación. Dice dos cosas dice ahí. No me borren la otra. Que cree en Jesús y ha nacido de nuevo, porque si cree porque ha nacido de nuevo, tiene vida eterna y no va a ser condenado, porque ya nació de nuevo y ya creyó. No vendrá a condenación, porque ya ha pasado de muerte a vida. Ya ha pasado. Amén. Ya se mudó. Ya cambió de administración. Está bajo nueva administración. Muy bien. Yo leí ese texto porque este texto confirma el testimonio. Ahora yo quiero que veamos algo en el tiempo que nos resta. Quiero que leamos 2 de Tesalonicenses 2:16. Ahí está. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro. ¿Cuál? El mismo Jesucristo, Señor nuestro. Y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Vamos a ver algo acá que es muy importante. Todo lo que hemos recibido de Dios,
todo se puede resumir en una sola cosa: vida eterna. No importa cómo analicemos el Evangelio. La Biblia, cuando habla de justificación, habla de justificación de vida. Y todo está relacionado con la vida. O viene por causa de la vida. Si no hay vida eterna, no hay justificación, no hay redención. Porque es el resultado de lo que Cristo logró. Y se puede resumir en una cosa: vida eterna. Es el testimonio de Dios. Entonces, yo les dije a ustedes que la vida eterna se llama eterna porque es la vida de Dios. Y Dios es eterno. Y como Dios es eterno, su vida también es eterna. ¿O no? Amén. Si usted busca un diccionario, la palabra eterna le va a decir algo que no tiene principio ni fin. Y el único que no tiene ni principio ni fin es Dios. Amén. Y hemos estudiado por meses que Dios nos ha dado su misma vida a través del Hijo. Nos dio su imagen, somos participantes de la naturaleza divina, de su carácter, tenemos el fruto del Espíritu, hemos nacido de su Santo Espíritu. Eso todo lo hemos estudiado. Ahora yo creo que nos concentremos en algo. Por causa de la vida eterna, hemos recibido consolación eterna. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar que la consolación que Dios le ha dado a usted es eterna? Ya lo estoy metiendo en más problemas. Y es suficiente que por toda la vida creyeron que la vida eterna le van a recibir en el futuro. Nada más. Demostramos que la vida eterna tiene: si habéis resucitado con Cristo, habéis resucitado pasado, entonces vuestra vida está escondida con Cristo en Dios presente. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste futuro, ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Vida eterna presente, vida eterna pasada, vida eterna presente y vida eterna futura, porque la recibimos ya en Cristo Jesús. Entonces, es muy importante que ustedes vean que por causa de que hemos recibido la misma vida de Dios, la misma vida del Hijo, y que la Biblia la define como eterna, entonces todo lo que procede de la vida eterna es eterna. No hay tal cosa como que algo procede de Dios y no es eterno, aunque lo haga hoy. Si Dios hace algo hoy, es eterno. ¿Saben por qué es eterno? Porque Dios lo pensó desde antes de la fundación del mundo para hacerlo hoy. Porque en Dios no hay presente, pasado ni futuro. El tiempo de Dios es eterno. Es un presente eterno continuo hasta la eternidad que nunca termina. ¿Pueden entender eso? Yo no lo entiendo, tranquilos. Pero yo me consuelo que la vida, si yo recibo la vida eterna, si le echo mano a la vida eterna, yo no tendré que esperar ser consolado. Ya yo fui consolado. Y que si yo echo mano a la consolación eterna de la vida eterna, yo puedo ser consolado cuando estoy enfermo, cuando estoy triste, cuando perdí un ser querido, cuando esté en un problema más grande. Y en ese momento digo: Señor, ayúdame. Y dice Dios: consuélame. Dice: ya tú la tienes, la consolación. Echa mano a la vida eterna. Amén. 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 ¿O no dice la palabra que si nos dio al Hijo, nos dará con el Hijo también todas las cosas? Si te dio al Hijo, que era lo que más amaba, y a darte al Hijo se dio a sí mismo. Por el Hijo te dio la vida del Hijo, que es la de Él. Por el Hijo te dio al Espíritu Santo.
Y todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el Espíritu, dice la Biblia. Entonces, si yo pido consolación, aunque no la pida, Dios me asiste con el Espíritu y me la da. Esa consolación, aunque me consuelen por 3 días o un año hasta que yo salga de la crisis, esa consolación es eterna. Primeramente porque procede del Dios eterno. No es una consolación humana, ni emocional, ni mental. Y aunque sea que yo la reciba temporalmente en unos años, hasta que yo me fortalezca, esa es consolación eterna. Porque ya, escúchenme, cuando Dios decidió elegirte en Cristo para darte vida eterna, también te dio el package plan. El package plan incluye consolación y es eterna. Celébralo si lo crees. Amén. Mayor es el testimonio de Dios. Créelo. Entonces, cuando tú estés triste, abatido, abatida, llora todo lo que quieres, porque el lloro es una catarsis, es un desahogo y es muy bueno. Así lo diseñó Dios, para que nos sanemos emocionalmente. Pero hay algo que se impone a lo adánico, temporal y terrenal, y es lo eterno. O sea, un psicólogo o un consejero cualquiera te puede dar una consolación emocional, lo que llaman terapia, pero eso es humano, temporal, relativo. Pero si fue Dios que te consuela, tu consolación es eterna. Entonces, ¿por qué te conformas con una consolación temporal, humana, psicológica, mediocre? Porque sea lo que sea, sin quitarle mérito a lo humano, es mediocre comparado con lo de Dios. Eso es lo que hice cuando contrasté la autoridad del hombre y el testimonio del hombre, que es un mentiroso, con el testimonio de Dios, que no solamente es el Dios de la verdad, sino que es imposible que Él mienta. Entonces, comience a echar mano a la vida eterna y eche mano a la consolación. ¡Wow! Santo Dios. Y nos dio consolación eterna y buena voluntad por gracia. Consolación eterna, consolación eterna. Uy, ay, ay. Cuando Dios te dio a través de la vida eterna la reconciliación, porque para que hubiera vida eterna, Cristo se tuvo que reconciliar con Dios. Dios no solamente te dio reconciliación con Dios, sino que te dio un ministerio llamado el ministerio de la reconciliación. Wow. Porque cada vez que Dios da algo, es para impartirlo. Porque la felicidad que no se comparte como un río que se estanca. Por eso el mar muerto se llama muerto, porque allí no hay vida, no hay ni siquiera un mosquito, una larva, un pececito, no hay nada, mucha sal. Por eso se le llama el mar muerto. Wow, un mar sin que no hay ni siquiera, no hay vida, no hay ni una larva, no hay nada vivo allí. Es terrible. Pero cuando Dios nos da algo es para impartirlo. Él nos dio el evangelio y te predicaste el evangelio. Nos dio el reino y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Nos dio vida eterna. Ve a tus hermanos, dile cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Entonces, bueno, ese texto no lo tengo, pero el Espíritu me está tirando para segunda de Corintios capítulo 1, así por el Espíritu. Va, búscalo primero. Segunda de Corintios capítulo 1. Aleluya. Aquí está el Espíritu. Segunda de Corintios
1:3 en adelante para que lo entendamos ya, porque el Señor me tiró por ahí, eso no estaba. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese bendito aparece muchas veces cuando los apóstoles van a decir algo contundente que Dios nos ha dado. Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Pedro dice: bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que nos ha hecho participantes de la naturaleza divina. Y aquí dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de qué. Wow. El Dios de toda consolación. Quiere decir que toda consolación que sea espiritual, genuina, efectiva, y dígalo conmigo, vivificante, procede del Dios eterno. ¡Aleluya! Amén. Entonces hay que bendecir a Dios porque nos dio consolación eterna. Es el Dios de toda consolación. No hay consolación verdadera, genuina y vivificante que no proceda del Dios vivo y eterno. ¿Lo creen? Lo creen. Por eso usted tiene que estar lleno del Espíritu Santo y lleno de Dios. Amén. Una cosa es ir a un hospital, a un hermano moribundo o muy enfermo, o a una funeraria, y decir: te doy mis condolencias. Eso se llama cumplimiento. Cumplo y miento. Pero cuando usted siente por el Espíritu Santo, eso que es el Espíritu, cuando te da una verdadera y genuina consolación, y dice: llorad con los que lloran. Y usted va allí y sin querer usted se conmueve. Cuando Jesús fue a consolar a María y a Marta, dice, y lloró Jesús. Y no fue porque se emocionó. Jesús lloró porque dice: viéndolas Jesús llorar, se conmovió en espíritu. Se conmovió en espíritu. No se conmovió con las emociones, se conmovió en espíritu y lloró Jesús. ¿Y saben por qué lloró Jesús? Porque Jesús amaba a María y a Marta y a Lázaro, dice la Biblia. Y el que ama llora. Cuando el ser amado está llorando, usted llora. Llorad con los que lloran, rían con los que ríen. Porque eso se llama ser un compañero. Un compañero. Entonces, si Dios es el Dios de esta consolación, es el compañero eterno que siempre está a tu lado. Entonces, Jesús se identificó. Y saben, yo creo más por lo que lloró Jesús. Jesús no lloró porque Lázaro se murió, porque él sabía que lo iba a resucitar. No era el muerto. Era que fue a consolar a sus amigas. Entonces, a consolar a sus amigas, Jesús, viendo llorar a Marta y a María, se trasladó en espíritu y dijo: la muerte no procede de mi Padre. Eso no fue lo que Dios diseñó para el hombre muerto, porque Dios es un Dios de vivos. Entonces, Jesús, viendo llorar a las dos deudas, vio al hombre, vio la muerte, dijo: la muerte no, Dios no diseñó la muerte para el hombre. Y ahí le conmovió en espíritu la muerte. Dijo: qué triste que el hombre hecho a la imagen, que fue hecho para Dios y para siempre, se haya muerto, y que la muerte lastime tanto y separe a los hombres y lo haga llorar, cuando ese no es el diseño divino. Por eso más tarde dijo: yo soy la resurrección y la vida. En ese mismo contexto, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá.
Aleluya. Amén. Amén. Ay, óyelo bien, el Dios eterno te dio vida eterna, y en la vida eterna hay una consolación eterna del Dios de toda consolación. Y si tú tienes vida eterna, entonces tú tienes toda consolación, porque el Padre en la vida eterna te dio toda consolación. Miren para qué, versículo que sigue. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hermosa la palabra de Dios. Wow. ¿Para qué Dios te ha consolado y te ha dado consolación eterna? Para que tú también vayas a consolar a otros. La vida eterna no es solamente para cantar. Amén. Vida abundante Jesús me da, libre de penas mi alma está. Antes fui ciego, mas veo ya. Una cosa yo sé. Puedo cantar que tengo. Puedo cantar que tengo vida eterna. No se asombren. Hasta Saúl estaba entre los profetas. En otras palabras, yo puedo cantar muchas canciones de que tengo vida eterna. Puedo testificar que Dios me ha consolado en mis tribulaciones. El asunto es que la vida eterna, escúchame, Dios te dio vida eterna porque te amó. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Nos dio vida eterna porque nos amaba. El amor da y se da. Todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. No hay nada que proceda de Dios que no sea para compartir. Si Dios se hizo compañero contigo en Cristo y ocupó tu lugar, se hizo pecado por ti, y tú tenías que morir y murió por ti. ¿Y se acuerdan de ustedes de la expresión juntamente con Él? Nací juntamente con Él, viví juntamente con Él, morí juntamente con Él, fui sepultado juntamente con Él, resucité y juntamente con Él, así lo dice el Evangelio, estoy en el cielo, a la diestra del Padre. ¿Para qué? ¿Para qué? Diga conmigo, según Dios y según el testimonio de Dios, que Dios me lo dio, cuando me dio fue para creer en Jesús. Entonces yo tengo el testimonio, diga, y el testimonio está dentro de mí. Y si el testimonio está dentro de mí, es porque yo tengo vida eterna. Porque el testimonio de Dios es que Dios me ha dado vida eterna, y que esa vida está en el Hijo, y el Hijo me la dio yo, y ahora está en mí. Y en la vida eterna está la consolación eterna. Eso quiere decir que en mí también hay consolación eterna. Wow. ¿Por qué tienes que llamar a los pastores para consolar si tú tienes consolación eterna? Sácala, hermano, de ti, impártela. Compártela. Comparte tu vida eterna, consolando. No dejen solos a los 3 que van a los funerales, a los 3 pastores, 4 que van con los hermanos que siempre van. Vaya usted a consolar a los hermanos. ¿No saben ustedes cómo se siente una persona que pierde su salud cuando encuentra a alguien que va ahí? Wow. Wow. Estoy escribiendo en el libro y Dios me dio un pensamiento, no solo voy a decir ahora, que ustedes lo van a decir, poderoso.
Nosotros estamos muy enamorados de la intimidad con Dios. Y es hermosa. Y hay que buscarla y desearla. Pero hay algo que es más poderoso que la intimidad con Dios. Mucho más poderoso. ¿Qué es lo que es más poderoso que la intimidad con Dios? El saber que Dios me ama. Me provee seguridad de que Dios me ama. ¿Y saben lo que es? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aquellos que de acuerdo al propósito son llamados. Entonces, yo explico que aunque todas las cosas nos ayudan a bien, no es porque amamos a Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas no es porque tú amas a Dios, sino porque tú fuiste llamado al propósito. Y como Dios siempre cumple el propósito y nunca fracasa el propósito, y tú fuiste llamado a ser parte del propósito, por eso todo te sale bien. No sé si usted entendió. Si no entendió, déjelo para cuando lea el libro. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Sí, y eso usted escucha eso y dice, wow. O sea, la adoración me da una elevación. El saber que yo soy llamado y parte del propósito, y que Dios convierte todo en mi vida para sacar provecho, para lograr un propósito, eso me consuela y me eleva más, porque me muestra que Dios me ama y experimento la seguridad de su amor. ¿O cuál es más elevado? ¿Tener un momento romántico con Dios o tener seguridad del que me ama? Yo me quedo con la seguridad de que me ama. Sin menospreciar la intimidad, porque ese no es el propósito. Aleluya. Uy, diga, yo fui llamado. Yo recibí consolación y recibí un ministerio de consolación. ¿Cuántos quieren pertenecer al ministerio de la consolación? Vaya a la funeraria con raposo. Vaya a los hospitales con los hermanos encargados. Acérquese cuando alguien está sufriendo. Usted recibe consolación. Vamos a dar consolación. Dios lo reconcilió. Reconcilie. Recibió vida eterna. Compártala. Eso es lo que, para eso nos la dio. De tal manera me amó Dios que me dio vida eterna. De tal manera amo yo que doy también vida eterna. Comparto lo que he recibido de Dios. Dale otro aplauso al Señor. Entonces, Dios es el Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros con esa misma consolación consolemos a los que están en tribulación. Dice ahí. Y mire el versículo que sigue. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Wow. Abundan las aflicciones en Cristo, abundarán las consolaciones en Cristo. ¿Por qué te quejas de las tantas tribulaciones y no te alegras de las tantas consolaciones? ¡Qué revelación! ¿Por qué te quejas por las tantas tribulaciones y no das gracias por las tantas consolaciones? ¿O no dice el apóstol, bendito sea el Dios, el Padre del Señor Jesucristo, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones? Entonces, la vida eterna me provee consolación eterna. Diga conmigo, la vida eterna me proporciona consolación eterna.
los seres humanos necesitamos consolación eterna, porque nuestras aflicciones nunca terminan. ¿Por qué los cristianos necesitan tanto la consolación eterna? Porque nunca salen de una aflicción. Porque somos participantes de los padecimientos de Cristo. El mismo que hace la llaga, el mismo la cura. El mismo que permite que tú seas afligido o afligida. Ese es el mismo Dios que viene y te acaricia suavemente con el efecto de su amor en las tribulaciones. Él está ahí cerca de nosotros. Wow, qué hermoso. Oh, yo he sido ministrado esta noche. ¿Sabe? Que el testimonio está en mí. Desde que creí, nací de nuevo. Está dentro de mí. ¿Cómo voy a dudar algo que ya yo recibí, que está dentro de mí? Y ese testimonio que está dentro de mí es que Dios me ha dado vida eterna. ¿Cómo lo voy a dudar? Wow, ¿cómo lo voy a dudar? Yo quiero terminar, porque el Espíritu me trajo un texto que, wow. Vamos a leer 2 textos y terminamos. No lo voy a explicar porque ya lo he explicado antes, pero es para darle contundencia al mensaje. Muy bien, vamos a Colosenses capítulo 3 del 1 al 4. Es rapidito, porque solamente es para que vean algo. Atención, miren aquí. Si pues habéis resucitado con Cristo, diga pasado. Ya hemos resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Sigue diciendo: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Diga presente. La vida eterna está dentro de mí. ¿Dónde está la vida eterna? Dentro de mí. Seguimos. Acuérdense que el testimonio está dentro de mí. Y mi vida está escondida en Cristo. Adentro de mí. Y cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, aparezca en gloria y se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Por qué seréis manifestados en gloria con Él? Porque ahí dice, en el versículo anterior, dice que mi vida está escondida con Cristo. La vida eterna está conmigo, el testimonio está conmigo. Cuando Cristo se manifieste en gloria, entonces yo seré manifestado con Él. Significa que esa vida eterna que ya está en mí, cuando Él venga, se une con la manifestación. Y entonces la manifestación de la vida eterna en la presencia de Cristo y la mía que está adentro se juntan. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Está en mí la vida eterna, y cuando Él venga y se manifieste, también se manifestará la vida eterna mía en Él. Y si no lo creen, un texto más. Primera de Juan 2:1. 3:1, perdón. Es que estaba en 2, por eso estoy perdido. Pero tengo consolación eterna. 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Para ser hijo de Dios hay que nacer de Dios, porque nadie puede llamar padre a alguien que no lo engendró. Dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ahora miren lo que dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no se ha manifestado, pero sabemos que cuando Él se manifieste, nosotros seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cuando Él se manifieste, nos manifestaremos nosotros. Esa vida eterna que está en ti, dentro de ti, y que es tan difícil que tú la vivas aquí, aquel día ¡wow!, va a salir de ti, se va a juntar con Cristo. Dale un aplauso al Señor. Amén. Ahora yo voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra.
Gracias por el testimonio de que nos diste vida eterna cuando creímos, y que la vida eterna está en nosotros, y que a través de la vida eterna hemos recibido consolación eterna para consolarnos nosotros en ti y también consolar a los demás. Gracias, porque de esa manera estamos echando mano a la vida eterna, que es el propósito de estos mensajes. Saber lo que somos y lo que tenemos para usarlo para, como dice el texto que estamos estudiando, la victoria está en nuestra fe. La victoria está en nuestra fe. Peleemos la buena batalla de la fe y echemos mano a la vida eterna. Gracias. La manera de echar mano a la vida eterna, a ganar la batalla de la fe, es echando mano a la vida eterna. Bendice a tu pueblo, Señor. Y que esto no sean palabras bonitas y aplausos, sino una realidad viviente, en el nombre de Jesús. Hermano, yo oro por ti, te ruego y ruego al Señor en el nombre de Jesucristo que te bendiga, y que esta palabra llegue más allá del deseo de mi corazón y sea el deseo de Dios en tu vida, dándote la seguridad de que en ti, desde que naciste de nuevo y creíste, está el testimonio de Dios. Y en el testimonio de Dios tú tienes vida eterna, y en la vida eterna tú tienes consolación eterna y muchas otras cosas más. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.